recibir la palabra del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias porque nos permites estar en este lugar, Señor, para escuchar tu consejo, para recibir de ti bendición y vida eterna a través de tu palabra, porque tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Así que te pedimos humildemente que puedas tú hablar a nuestro corazón, a la vida, Señor, para ser transformados, para ser conformados a tu imagen. En ti está el poder y dar poder a todos, Señor. Que el poder de tu Espíritu y el poder de tu palabra, Señor, penetre en lo más profundo de nuestro corazón y alumbre nuestras tinieblas, amado Dios, e ilumine nuestra vida con el conocimiento de tu palabra y nos hagas andar en tus testimonios, en tu evangelio, en tu palabra, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Háblanos, Señor, y edifícanos en esta noche, porque nuestro deseo es, como dice tu palabra, crecer a la medida y la estatura del hombre perfecto, del varón perfecto que eres tú, mi Señor Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en tu nombre glorioso y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, pueden sentarse. Continuamos en nuestro estudio de la Cristología, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. El día jueves, lo último que vimos fue acerca de la importancia, por qué el nacimiento, el engendramiento virginal de nuestro Señor Jesucristo y su nacimiento. En esta noche vamos a seguir viendo parte de esa humanidad de nuestro Señor Jesucristo, y también hay un término que se usa y que es dado para exponer o explicar acerca de algo muy importante de nuestro Señor Jesucristo, y es la unión hipostática. No sé si usted alguna vez haya escuchado este término. ¿De qué se trata? Bien, la unión hipostática es un término para describir cómo el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor, tomó una naturaleza humana, permaneciendo al mismo tiempo como Dios. Esa es la unión hipostática, amados hermanos. Que nuestro Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, como Dios mismo, toma un cuerpo, toma una naturaleza. Al tomar un cuerpo, toma una naturaleza humana. Y allí, en esa unión que se llama hipostática, es de la unión entre una naturaleza humana y una naturaleza divina. O sea que Cristo Jesús, nuestro Señor, tiene dos naturalezas, convergen. Allí hay dos naturalezas, la divina y la naturaleza humana. Y vamos a mirar en San Juan, capítulo 10, versículo 30, amados hermanos, para confirmar esta unión, que en Jesucristo se encuentran dos naturalezas, una divina y la otra humana. Entonces, en esa unión hipostática siempre vamos a encontrar esto. Es lo que nos explica esto, que Jesús siempre ha sido Dios, pero en la encarnación tomó forma humana. San Juan capítulo 10, versículo 30. Dice allí, el Señor Jesucristo dice: yo y el Padre uno somos. Entonces Jesucristo está diciendo: yo y el Padre somos uno solo. Entonces podemos encontrar que Jesucristo, esta palabra, esta declaración de nuestro Señor Jesucristo, hablando que Él era el buen pastor y su vida daba por las ovejas, y el Padre que se le había dado era mayor, y que nadie las arrebataría de la mano ni de Él ni del Padre, y que Él y el Padre eran uno solo. Y dice: yo y el Padre uno somos. Y esto nos da una declaración acerca de lo que el Señor nos dice, que Él está diciendo, que Él está en la misma condición, que Él es Dios igual que nuestro Padre. Entonces Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, siempre ha sido ¿qué? Dios. Siempre ha sido Dios. Es decir, yo y el Padre no solo somos. Podemos ver aquí una naturaleza divina.
pero también nos muestra la Escritura en el capítulo 1 de San Juan, versículo 14. San Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne. San Juan 1:14 dice la Escritura, y aquel verbo fue hecho carne. Juan ya nos ha dicho, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué? Dios. Entonces Juan ya nos ha dicho que el verbo, que el logos, que la palabra, que es Cristo, es ¿quién? Dios, ¿cierto? Y el Señor Jesucristo nos dice allí, por medio de Juan, lo que acabamos de leer en Juan 10:30, yo y el Padre uno solo somos. Entonces estamos viendo, primero, Jesucristo está diciendo, yo soy Dios, yo y el Padre somos uno solo. Entonces hay una naturaleza divina, allí la está declarando, y podemos evidenciar, y podemos ver, y podemos entender que allí, en esa misma naturaleza con el Padre, en esa misma condición con el Padre, Jesucristo lo vemos como una naturaleza divina. Pero el versículo 14 dice también la Escritura que aquel verbo, que aquel Dios, nuestro Dios, el que se hizo hombre y fue hecho carne, y aquel verbo fue hecho carne, o sea, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces estos dos versículos, nomás llamado estos dos versículos nos hablan de esa unión hipostática, de esas dos naturalezas que se encuentran en Cristo Jesús: la naturaleza divina y la naturaleza humana, mis amados hermanos. Entonces Jesucristo es la suma de la naturaleza humana y divina, y eso que da que Jesucristo es Dios, ¿qué? Hombre. Esta es la unión hipostática, mis amados hermanos, que se usa ese término. Jesucristo es una persona totalmente Dios y totalmente hombre. Por eso es lo que les he venido diciendo y compartiendo. Jesucristo es totalmente, plenamente, 100% Dios y también totalmente hombre. En Él habitan, en Él hay estas dos naturalezas. No que hayan dos personas en Cristo, de ninguna manera, sino solamente dos naturalezas. Esta es la unión hipostática. Estas dos naturalezas, sin confusión, sin cambios, sin división y sin separación, están unidas allí en armonía. Y esto nos ayuda también a entender, así como vimos por qué era tan importante el nacimiento y el engendramiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, también nos muestra aquí la palabra la importancia de esta unión, de estas dos naturalezas. Entonces, cuando usted escucha ese término, la unión hipostática, se está refiriendo a las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo: naturaleza divina y naturaleza humana, unidas, sin separación, sin cambios, sin división, sin confusión allí, mis amados hermanos. Por eso muchos les costaba reconocer que Jesucristo era Dios, que Él era el Salvador, que era el Hijo de Dios, porque estaba en una humanidad como la nuestra. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo, aunque está en una naturaleza humana que recibió nuestro Señor, de Dios nuestro Padre, nosotros podemos ver, por ejemplo, en Hebreos, capítulo 10, Hebreos capítulo 10. Entonces entendamos que en esta unión hipostática existe, mis amados hermanos, no dos personas, sino una sola con dos naturalezas. Ahora vamos a mirar en Hebreos capítulo 10, versículo 5. Recuerdo que en nuestro tema en esta noche acerca de la cristología, la unión hipostática de nuestro Señor Jesucristo, que significa que en Cristo hay dos naturalezas, la divina y también la naturaleza humana, en plena armonía, sin división, sin separación. Bien, Hebreos capítulo 10, versículo 5
dice allí la palabra del Señor. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Dios el Padre le preparó el cuerpo humano y físico de nuestro Señor Jesucristo, para que el Hijo de Dios pudiera hacer la voluntad del Padre. Dios le preparó, escucha bien lo que está diciendo, Dios el Padre preparó cuerpo humano, físico de Cristo para que Él pudiera hacer la voluntad del Padre. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste ¿qué? Cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito de mí. Entonces allí se está hablando, el Señor dice, vengo al mundo, Señor Padre, el Padre está diciendo de su Hijo, el Padre está diciendo, yo no quise sacrificio, no quiero ofrenda, mas me preparaste un cuerpo. Y holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, Dios el Padre le prepara un cuerpo a su Hijo, mas me preparaste ¿qué? Cuerpo. Dios el Padre prepara cuerpo para su Hijo. ¿Para qué? Para que su Hijo venga a hacer la voluntad de ¿quién? Del Padre, mis amados hermanos. Por eso el Señor Jesucristo dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? De mi Padre. Ahora, Jesucristo en su naturaleza divina, persistente, coexistente también con el Padre, eterno también como el Padre, Él tiene una voluntad propia. Él tiene una voluntad propia, mis amados hermanos, independiente. Pero al tomar este cuerpo, toma una naturaleza humana. Y en esa naturaleza humana es que nuestro Señor Jesucristo somete su voluntad a nuestro Dios, a nuestro Padre. Entonces, los versículos que vamos a ver es cómo actúan estas dos naturalezas en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a San Mateo, capítulo 26. San Mateo capítulo 26, versículo 39. Vamos a leer el 36, mejor todavía. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. 26:36. Capítulo 26, versículo 36. Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y en otro versículo dice, en otros pasajes dice: Señor, no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. En otro pasaje dice: porque yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? De mi Padre. Entonces, para que podamos entender, amados hermanos, Jesucristo, nuestro Señor, como Dios hombre, tiene dos naturalezas. Ahora, el Señor Jesucristo, en su naturaleza divina, recuerde que Él es independiente del Padre. Él tiene una voluntad independiente. Pero nos está mostrando aquí
que el Señor en su oración le dice al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino hágase tu voluntad. Entonces lo que vemos aquí es que nuestro Señor Jesucristo, en su naturaleza humana, se está sometiendo ¿a quién? A la voluntad de Dios nuestro Padre. Porque ya vimos en hebreo que el Padre dice allí, está diciéndonos la palabra: no quisiste ningún sacrificio, más me preparaste cuerpo, como en el rollo está escrito de mí. Está escrito en los Salmos, mis amados hermanos: he aquí vengo a hacer tu voluntad. Entonces Jesucristo necesitaba tener un cuerpo como el nuestro, vivir como nosotros. Ya lo hemos visto también en Hebreos, para venir a quitarle el poder, para vencer al que tenía el poder de la muerte, esto es al diablo. Vino y tomó esta humanidad. En esa humanidad se encuentra, vuelvo y le digo, allí hay dos naturalezas, y en esa naturaleza humana Jesucristo se somete a la voluntad del Padre y dice: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino hágase ¿qué? Tu voluntad. Y es como vemos estas dos naturalezas allí. Jesucristo tiene su propia voluntad independiente, pero en esta naturaleza humana se está sometiendo a la voluntad de Dios nuestro Padre. Ahora tenemos también, podemos ver otro ejemplo, y el Señor, recordemos que el Señor no le pidió esto una sola vez al Padre, fue 3 veces y le pidió lo mismo, dice la Escritura. Ahora vamos a ir a San Lucas, capítulo 2. San Lucas, capítulo 2. Versículo 2, capítulo 2, versículo 41. Dice allí: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. El Señor Jesucristo tenía 12 años en ese entonces cuando subieron a Jerusalén a la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Aquí lo que vemos nosotros, aparte de todo lo que se dice del Señor maravillosamente, es que encontramos, recuerden que estamos viendo esa unión hipostática, unión de dos naturalezas, la divina como la naturaleza humana. Y cómo el Señor actúa y cómo el Señor responde, cómo el Señor obra en ambas, nos deja ver la manifestación de ambas naturalezas. Mira, la primera es, y lo encontramos en el versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Qué naturaleza está manifestando el Señor allí delante de los doctores de la ley? La divina.
su naturaleza divina, porque Él está hablándoles de lo profundo, ¿cierto? De la sabiduría eterna. Él les está enseñando y declarando las cosas profundas de la sabiduría, lo que Él venía a revelarnos. Entonces, Él lo sabe todo en su naturaleza divina. Cristo lo sabe ¿qué? Todo, ¿cierto? Ahora, hay una respuesta que el Señor le dijo: mire, ¿cuándo será tu venida? ¿Cierto? El Señor, por ejemplo, dice que solamente el Padre lo sabe, ¿cierto? Él respondió en su naturaleza ¿qué? ¿Humana o divina? Humana. Porque Él en su naturaleza divina lo sabe ¿qué? Todo. Pero Él venía a hacer la voluntad del Padre. En esa naturaleza humana había una sujeción, un sometimiento a la voluntad de Dios nuestro Padre. Entonces, pero el Señor nos deja ver en su actuar, en su obrar, esa naturaleza divina. Y aquí vemos a Jesucristo con 12 años y con todo el conocimiento y todas las profundidades de todos los tesoros de la sabiduría, porque la Escritura dice que Jesucristo es la sabiduría ¿de quién? De Dios. Entonces, quien estaba hablando allí era la sabiduría de Dios. Cristo, hablando como Dios en su naturaleza divina, manifestando las profundidades del conocimiento y de la sabiduría, y de tal manera que les que le oían a aquel niño de 12 años se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Ahora, cuando le vieron, dice, se sorprendieron. Su madre viene, los encuentra, y su padre, María y José, después de un día vienen y lo encuentran y se sorprenden. Y le dijo su madre: hijo, verso 48, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre es necesario estar? ¿Qué estaba manifestando a Jesucristo? Una naturaleza que divina, y estaba dando una respuesta de esa naturaleza en Él. Pero hay algo muy importante ahora, y vamos a ver la naturaleza humana. Cómo, siendo Dios en su naturaleza humana, Cristo puede sujetarse también al hombre. Ahora miremos, versículo 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Ellos no pudieron entender, sus padres, lo que les decían, cuando su respuesta fue: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre es necesario estar? El verso 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús, el 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujetos a ellos. ¿Y qué vemos aquí? Al Señor Jesucristo sujetarse a dos hombres, a dos seres humanos, siendo ¿quién? Siendo Dios, ¿cierto? Entonces vemos el Señor Jesucristo cómo Él nos muestra y nos deja ver tanto su naturaleza divina como su naturaleza humana para sujetarse a los hombres y también al Padre y cumplir la voluntad del Padre. Porque recuerde que Jesucristo es Dios y tiene una voluntad propia, independiente, y Él podía hacer cualquier cosa, ¿cierto? Pero no lo hizo. Había tomado este cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué tomó este cuerpo? Lo acabamos de leer en Hebreos. Dice: me preparaste. Dios el Padre le preparó un cuerpo a su Hijo para que Él pudiera tomar un cuerpo igual como el nuestro, mi amado hermano, vivir, sufrir, padecer, poder sentir lo mismo y cumplir así la voluntad de Dios nuestro Padre, que aunque en un cuerpo como el nuestro, sin mancha y sin pecado, la muerte no le pudo retener. Gloria al Señor. Y todos estos son los detalles que uno debe entender y comprender y que le ayudan en la fe, en el crecimiento y en el conocimiento de la gracia y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el versículo 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Ahora aquí encontramos, no solamente era sabiduría, sino también crecía en estatura, ¿cierto? Era un niño que iba creciendo humanamente. Entonces vemos la naturaleza, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo allí. Gloria a Dios. Y vemos también entonces su sometimiento a la voluntad humana y a los deseos de sus padres. Jesucristo, por eso es el ejemplo. Puesto los ojos en Jesús,
Si queremos como hijos, como un hijo de Dios, como alguien que se somete, como alguien que honra, respeta a sus padres, ¿no? Jesucristo nos dio testimonio y ejemplo de todo lo que un ser humano o un hijo de Dios debe ser delante de Dios y en esta vida. Entonces tenemos ese ejemplo inquebrantable, imborrable, ineludible, no lo podemos esconder. Entonces no fue cuestión de personalidades contrapuestas, como muchas personas dicen, sino de dos naturalezas distintas y perfectas. Porque aún en su naturaleza humana Jesucristo nunca pecó. En su naturaleza divina, Él es Dios, Él es perfecto, 3 veces santo, mi amado hermano. Amén. Pero también en su naturaleza humana, Él es perfecto. Él es sin mancha y sin pecado. Fue concebido por obra del Espíritu Santo. No intervino hombre en Él. No intervino ningún hombre. Si no hubiese sido, mi amado hermano, una tercera persona. Pero no es así, que ya lo vimos, ¿cierto? Vimos la kenosis de nuestro Señor Jesucristo, el vaciado y su nacimiento virginal. ¿Y por qué la importancia de ese nacimiento? Entonces, ahora, la condición humana, en Cristo asumir una naturaleza humana, eso trae todas las complicaciones, o trae todas las circunstancias, trae todas las vivencias desde el nacimiento hasta la muerte. O sea, el que Cristo tenga una naturaleza humana como nosotros implica algo. Si Él viene y va a vivir como nosotros, dice en Hebreos, que ya lo leímos, tenía que participar de un cuerpo, de una carne igual que la nuestra. Si Jesucristo en su naturaleza humana asume Dios, Jesucristo como Dios en su naturaleza humana, al tener ese cuerpo de carne, significa que va a asumir y va a vivir y va a experimentar lo que todo ser humano vive y experimenta desde el nacimiento hasta la tumba. Y quiero que miremos, por ejemplo, ya vimos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? La Escritura nos dice que Él nació en un pesebre, que nació de María la Virgen, ¿verdad? Y ya hemos visto en el estudio que su engendramiento fue por obra del Espíritu Santo, virginal. María no tuvo ningún contacto con José, sino fue simplemente obra del Espíritu Santo. Pero, aunque no hubo una intervención humana, su nacimiento sí fue un nacimiento natural. Su engendramiento no es un engendramiento natural, pero su nacimiento sí es un nacimiento natural. Entonces Jesucristo participa lo mismo que nosotros en su naturaleza humana, participa lo mismo que nosotros de un nacimiento natural. Y acabamos de leer ahorita San Lucas 2, San Lucas 2:40, lo leímos ya. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y gracia para con Dios. ¿Qué podemos ver aquí? Que Jesucristo nace de un nacimiento natural, participa de un nacimiento natural como el nuestro. También de que el Señor Jesucristo crece, hay un desarrollo natural en estatura como el nuestro, crecimiento y desarrollo natural, lo mismo que nosotros. Entonces encontramos, Cristo está participando de un nacimiento que natural, como nosotros. Cristo está participando de un crecimiento y de un desarrollo natural igual al nuestro. Ahora, iremos a San Juan, capítulo 4, versículo 6. ¿De qué más participa el Señor? Siendo Dios, entonces allí hay una dualidad. O sea, hay dos naturalezas en las cuales el Señor vive, experimenta como Dios y como hombre. San Juan, capítulo 4, versículo 6. Encontramos que el Señor Jesucristo, leamos desde el 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos.
salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Y encontramos a Jesús agotado, Jesús cansado, Jesús igual en una condición como la nuestra. Y es lo maravilloso, o sea, podemos ver que Jesucristo es Dios con toda su naturaleza divina. Y recuerden que ya les expliqué también, Jesucristo con todo el poder, con toda su divinidad, pero Él restringió su poder para hacer milagros, para hacer muchas cosas en favor de Él. Porque ya vimos, Él tomó y asumió un cuerpo que el Padre le preparó para venir a hacer la voluntad del Padre y no la de Él. Por eso restringía todo su poder de divinidad. Lo único que el cual Jesucristo vació de sí mismo fue toda su gloria. Pero como divinidad, como Dios, poseía todos sus atributos. Ahora, Jesucristo se agota. San Marcos capítulo 4, versículo 8. Lo que estamos viendo aquí es cómo Dios en su naturaleza humana cuando asume esta naturaleza humana, no hay ninguna diferencia entre Él y nosotros en la experiencia que podemos vivir. Lo diferente es que Él es sin pecado, mis amados hermanos. Nosotros sí, ¿de qué nacemos? San Marcos 4:38. 4:38. Aquí Jesús calma la tempestad, Él está en la barca, los discípulos le llaman, la despiertan, dice, y Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Hermanos, qué escena maravillosa. Muchas veces nosotros no podemos dormir en cualquier lado. Ustedes pueden ver esto. Esa escena maravillosa, preciosa, tener el Dios que hizo los cielos y la tierra, la luz que ilumina a todo hombre, la vida, Jesucristo es la vida, en un cuerpo como el nuestro, hermanos, durmiendo, porque Él también que se agotó, se cansó, sintió que sueño. Usted sabe que nosotros en nuestras actividades del día llega la noche y es por naturaleza estar cansados y que nos dé el sueño. Y lo que encontramos aquí es que Jesucristo ya nos dice que allí en San Juan capítulo 4 que Él estaba cansado, estaba agotado, y aquí dice que Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. Imagínate el Maestro, el creador del universo, el Logos, el Verbo, el que estaba cara a cara con Dios. Él era Dios, dice la palabra, la luz de los hombres, la vida de los hombres, el creador del universo. Y podía descansar sobre un cabezal. Estaba en la popa. ¿Qué puedo entender como un cabezal, hermano? Un cabezal es como una cuerda, una amarre. No, yo lo entiendo que es como un amarre, ¿no? Como esas cuerdas que llevan. Parece como si fuera la parte delante de la embarcación. Bueno, usted que fue marino salió ahí. Bueno, gloria a Dios, es una tarea. Sé que una amarre de eso se le llama escabo. Pero bueno, se le llama amarre. Entonces un cabezal, independientemente, mis amados hermanos, un cabezal, dice la palabra, no es el lugar para dormir, ¿cierto? Lo que vemos aquí es la humanidad, cómo el Maestro se somete a esto, ¿cierto?
Y él en una ocasión dijo, las zorras tienen sus guaridas, las aves de los cielos tienen sus nidos, pero el Hijo de Dios, el creador del universo, no tiene dónde recostar su cabeza. Por eso el Señor dice que Él era manso y humilde de corazón, de lo profundo de su corazón, y nos dice que aprendamos. Y esto es lo que nos enseña el Maestro. Una humanidad, siendo Dios, pero con una naturaleza también humana, en esa naturaleza se somete a estas condiciones humanas. Bien, hemos visto que nació igual que nosotros, crece igual que nosotros, se cansa igual que nosotros, duerme igual que nosotros. Y examinemos entonces Mateo 4:2. Dice aquí que una almohada pequeña, generalmente de forma cuadrada, que como varios usos, entre ellos servir de asiento en un bote. ¿De asiento de un bote? Sí, o sea, es como una almohadilla para sentarse. Bueno, imagínense. Gloria al Señor. Gracias, hermano. Bien, vamos a ir entonces a Mateo capítulo 4. Entonces, pensemos esto, era donde quizá alguien siempre se sentaba, ¿cierto? De alguien lo usaba siempre para sentarse, y eso fue la almohada, el cabecero del Maestro, como un cojín, sí, donde él recostó su cabeza, Dios. Gloria al Señor, amados hermanos. Vamos aquí entonces, San Mateo capítulo 4, versículo 2. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y ahí es donde viene el tentador, ¿cierto? Miremos, claro, el enemigo en la astucia, él sabía que él era Dios, pero que en esa humanidad, ¿cierto?, estaba sometido a la voluntad del Padre. Y él viene a tentarle en su humanidad, y es cuando le dice, bueno, dice, y vino y el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Claro, él es el hacedor, es el creador. Él puede hacer todas las cosas. Pero Jesucristo, en esta humanidad, en esa naturaleza humana que asumió, que Dios el Padre le preparó para hacer ¿qué? Su voluntad. Me preparaste cuerpo, como en el hoyo está escrito de mí, el hacer tu voluntad. Vengo a hacer ¿qué? Tu voluntad. Y me preparaste cuerpo para que cumpla ¿qué? Esa voluntad. Entonces, por eso, en nuestro Señor Jesucristo hay dos naturalezas, no dos personas, dos naturalezas, sin ninguna división, sin ninguna separación. Él es totalmente Dios y es totalmente hombre. Bien, seguimos. Entonces vemos que Jesucristo experimenta una necesidad física como la nuestra, que es tener hambre, saciar el cuerpo. Tuvo hambre y es allí donde el enemigo ataca. Gloria al Señor. Imagínate algo. Adán fue tentado, Adán y Eva fueron tentados ¿en qué? En el paraíso. ¿Sí? Y perdieron. Jesucristo fue tentado en el desierto y venció. Gloria al Señor. Vamos a ir también a San Juan capítulo 4, versículo 7. Allí donde estaba hablando con una mujer samaritana y podemos ver al Señor Jesucristo siendo Dios, y tener ser que nos muestra que en Él hay una naturaleza humana. Capítulo 4, versículo 7. Vino una mujer de Samaria, Secaragua, y le dijo, y Jesús le dijo, dame de beber. Vemos que tenía sed. Estaba cansado y tenía ¿qué? Sed. Esto no puede venir más que de una naturaleza humana como la nuestra, que puede sentir tal necesidad. San Marcos capítulo 3, versículo 5. Tomo todos sus versos, hermanos. Perdonas que lo lleve así tan rápido, pero quiero abarcarlos en esta parte del tema para que podamos nosotros ver. Nosotros ya sabemos que Jesucristo es Dios, pero vamos mirando cómo su otra naturaleza obra
y al asumir la condición de hombre, al tomar este cuerpo, vuelvo y le repito, significa que desde el principio hasta el final de este viaje terrenal, Jesucristo vive todas las experiencias ineludibles como cualquiera uno de nosotros, solo que sin pecado. Le dije a San Marcos, capítulo 3, versículo 5. Me equivoqué aquí, perdón. Un segundito. No, es ese, está ahí. No me da línea. Entonces, mirándolos alrededor, ¿con qué? Hubo dos cosas allí. Entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y a él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y vemos que aquí operaron las dos. Aquí opera naturaleza. Ahí hay una dualidad aquí. Se están operando ambas naturalezas. Estamos viendo a Jesucristo en su unión hipostática. O sea que en Jesucristo hay dos naturalezas y operan y obran sin división. Ahora, encontramos primero aquí Jesucristo que siente enojo. Él siente enojo y también hay que tristeza en su corazón. Humanamente el Señor experimenta eso. Por ejemplo, cuando Lázaro muere, ¿cierto? Que vamos a decir nos alcanza, el Señor que llora, se lo va a decir porque nosotros lo sabemos. Vemos que así que el Señor Jesucristo dice, ¿y Jesús qué? Lloró. Lloró el Señor. Nos muestra en su humanidad, en su naturaleza humana, experimentó el dolor, experimentó la pérdida de un ser querido, como su amigo Lázaro, porque cuando sus hermanas le mandan a informar que viniera porque estaba Lázaro, Señor, a quien amas está enfermo de muerte, ven y sánale, significaba que Jesús amaba a Lázaro, amaba a esta familia. En su humanidad Jesucristo amó, Jesucristo lloró, tuvo sed, y esto es lo que nosotros tenemos que ver y examinar a la luz de la palabra, cómo en su naturaleza humana Jesucristo vive todas estas cosas. Ahora, ¿en qué nos ayuda a nosotros saber que en Él había esta unión hipostática, esta unión de estas dos naturalezas en Cristo? Nos ayuda muchísimo que Él siendo Dios, se toma un cuerpo como el de hombre y estando en la condición de hombre se humilla de esta manera. Pero hay algo muy importante aquí. Y al poder ver al Señor Jesucristo desde su nacimiento hasta su muerte, pasando por el hambre, la sed, la necesidad, el sufrimiento, el enojo, la tristeza, el llanto, la compasión, el amor, el gozo, la tentación, también que ya lo vimos, la oración y la muerte. Por eso nos dice la palabra del Señor que este sumo sacerdote nos convenía. El que fue tentado en todo, como dice aquí en Hebreos. Vamos a ir a Hebreos.
capítulo 4 de Hebreos. Hebreos 4, versículo 14. Hebreos 4, 14. Nos dice allí la palabra del Señor. Mira, mis amados. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, ¿cuál es la motivación que me da para que nos acerquemos? El verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué se nos está diciendo? Jesucristo asume este cuerpo humano, un cuerpo de carne, en su encarnación. Dios el Padre le prepara este cuerpo, amados hermanos. Y Jesucristo en su humanidad, en su cuerpo de carne, en su naturaleza humana, puede sufrir, puede ser tentado, tuvo todas las necesidades que tiene cualquiera de nosotros en esta naturaleza humana. Ahora, pero la Escritura dice, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Entonces Cristo Jesús, el Dios que hizo los cielos y la tierra, se humana, se encarna, toma forma de carne, de hombre, se humilla a sí mismo, se despoja a sí mismo, toma ese cuerpo, amados hermanos. ¿Para qué? De esta manera Él podía compadecerse ¿de qué? De nuestras debilidades. Dios en su naturaleza humana, Cristo en siendo Dios, siendo la divinidad, asumiendo un cuerpo en su naturaleza humana, puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él sufrió, padeció, fue perseguido, aborrecido, tuvo hambre, sed, necesidad, humilde en todos los sufrimientos, varón de dolores, experimentado en quebrantos. ¿Todo para qué? Para que pueda compadecerse de qué? De todas las debilidades en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra naturaleza humana. Dice la palabra, pero sin pecado. Entonces, si tú sufres y vienes al Señor, Él te sustenta, Él te ayuda. Él es el único que puede comprendernos. Él es el único. Él es el único. Yo recuerdo una vez que estaba supremamente mal, estaba muy mal, muy enfermo, y tenía una cita con un especialista. Él vio los exámenes, él miró los exámenes, pero no me examinó ni nada. Me dijo, usted no tiene nada. Cerré mis labios y el Señor me llevó a esa palabra. Señor, yo sé, este tipo no me conoce, pero tú sí. Él no sabe cuál es mi dolor, pero tú sí lo sabes, Señor. Este hombre no se compadece de mí, pero tú sí te compadeces de mí, porque tú sufriste mis dolores, porque tú viviste en un cuerpo como el mío. Hermanos, este Dios acercando a Juan, como le decía, Juan nos presenta en el Evangelio el Dios lejano, pero dice, la luz viene al mundo, este es el que yo les hablaba, este es el Cordero de Dios. Ahora nos presenta a ese Dios cercano a nosotros, que puede compadecerse. Él sufrió, Él padeció hasta la muerte y muerte de cruz, y Cristo es suficiente. Hermanos, si nadie más lo sabe que usted se está muriendo, pero si el Señor lo sabe, eso es suficiente. Es suficiente. Él conoce tu dolor, conoce tu necesidad, conoce tu aflicción, conoce tu frustración, conoce todo de nosotros, porque Él ya lo vivió. Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Nosotros no le pedimos a un Dios que no conoce el dolor. Nosotros no pedimos a un Dios que no conoce el sufrimiento. Nosotros no estamos llorando a un Dios que no sabe qué es llorar. Nosotros no estamos pidiendo a un Dios que no sabe qué es perder un ser querido. No, nosotros le pedimos a un Dios
que perdió su amigo, que lloró por él, que tuvo hambre, que tuvo sed, que sufrió persecución, lo aborrecieron en su casa. Hermanos, desde su nacimiento hasta la cruz, encontramos a un Dios y un Salvador que lo vivió todo, que lo experimentó todo en su naturaleza humana, para socorrernos a nosotros, para ayudarnos a nosotros, para animarnos, para consolarnos. Y es esto. Por eso toma ese cuerpo. Y porque la Escritura también decía que de esta manera vencería aquel que tenía el poder, el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por eso participó de cuerpo como el nuestro y para socorrernos. ¿Eres tentado? Hermanos, Jesucristo fue tentado, pero sin pecado. Podemos venir. Entonces la motivación, el versículo 16, cuando nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál es la motivación para acercarnos? Que todo lo que tú vives, todo lo que yo vivo, todo lo que experimentamos, Él ya lo experimentó. No hay nada, hermanos. No hay nada. Él puede compadecerse de todas nuestras debilidades, dice la palabra. Así que nos acerquémonos confiadamente, porque tenemos un sumo sacerdote. Acerquémonos confiadamente a ese trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él es nuestro pronto auxilio, nuestro socorro. Por eso dice la Escritura, nuestro pronto auxilio, porque nadie más sabe cuál es tu dolor, nadie más sabe como Él. Hermanos, nosotros podemos saber el dolor y sentir dolor por nuestros hermanos, pero nadie lo va a saber como nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya lo vivió primero que nosotros. Él ya lo fue. Gloria al Señor. Alabado es el nombre del Señor por su obra gloriosa, maravillosa. El Señor Jesucristo también experimentó el amor, experimentó el gozo. Dice la palabra en el capítulo 10 de San Lucas 10. San Lucas capítulo 10, verso 21. Dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Dice entonces que en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Jesús sintió gozo en el Espíritu. Jesús fue tentado en el desierto también. Jesús oraba también, y nos lleva a mirar que Jesús oraba. Hermanos, usted puede entender por qué Jesús oraba ahora, ¿cierto? ¿Por qué Jesús oraba? Porque Él, aunque era Dios, había una divinidad, una naturaleza divina, también había una naturaleza que humana, que necesitaba que fortalecer. Hermanos, y si usted no puede entender eso, que siendo Él Dios, en esta naturaleza humana, oraba incesante, ininterrumpible, iba y oraba y volvía y oraba, y usted y yo muchas veces creemos que oramos 5 minutos y ya no necesitamos de volver a orar en la semana porque fue suficiente, que venimos a este lugar y aquí oramos un ratito y nos vamos llenos porque oramos lo suficiente. Hermanos, dice la Escritura que mientras otros se iban a casa, Jesús iba al monte a orar. Mientras que otros comen, disfruten, hacen fiesta, nosotros debemos estar doblando rodillas. Porque nosotros no somos sin pecado. Jesucristo sí lo era sin pecado, nosotros sí estamos manchados. ¿Cuánto necesitamos la oración? Y por eso es que vemos, y esto nos ayuda a entender por qué necesitamos. Si Él con su naturaleza, ¿cierto? Él tenía una naturaleza humana, como la nuestra. Necesitaba que la dependencia de quién, del Padre, necesitaba la fuerza y el poder. Iba a tomar una decisión, aunque era Dios y sabía todas las cosas, pero no dependía, sabía que también era una naturaleza humana.
Entonces necesitaba orarle al Padre y ayunó, y vamos antes de salir a buscar a sus discípulos, él ayunó 40 días y 40 noches y enfrentarse a todo lo que tenía que enfrentar. ¿Para qué ayunó entonces si él es de Dios? ¿Para qué necesitaba ayunar? Porque estaba en un cuerpo, tenía una naturaleza como la nuestra, en la cual necesita depender al 100% de quién. Y nosotros creemos que no necesitamos dependencia del Señor. Oh, hermano, Dios nos ayude. Toda esta enseñanza, esto es lo que aprendemos. La necesidad nuestra de conocer al Señor, le conocemos más, le amamos y nos lleva a depender más de Él. Gloria al Señor. También la Escritura nos dice en Hebreos 5:7. Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, o sea, humanado, el Cristo encarnado, Dios hombre, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hermanos, podemos aquí, la palabra nos describe y nos da, casi que se nos pasa como una imagen de lo que nos está diciendo el Señor. Dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Encontramos que Cristo en su naturaleza humana tenía que clamar y clamar con gran ruego, clamor y súplicas, y lo encontramos en Getsemaní con gran ruego, clamor y súplicas al que le podía librar ¿de qué? De la muerte. Gloria al Señor. Y también, mis amados hermanos, San Marcos capítulo 15, que más experimentó el Señor. Hemos visto que Jesucristo experimentó un nacimiento natural como cualquier otro de nosotros mortales, como cualquier otro hombre, cualquier otra carne como nuestra. Pero también el final de sus días en la tierra es la misma que cualquier otro hombre, solo que en él fue horrible, terrible, salvaje. San Marcos, capítulo 15, versículo 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Dice allí la Escritura. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Él reconoce que era hombre, que era carne, había muerto allí, ¿cierto? Cristo muere en su naturaleza, ¿qué? Humana. Nuestro Señor muere en su naturaleza humana. Entonces Jesucristo experimenta un nacimiento natural, su engendramiento es diferente al nuestro, recuerdo. Pero en cuanto a su nacimiento, por lo que asume un cuerpo humano, hay una encarnación allí, entonces asume una naturaleza humana. Y en esa naturaleza humana, Cristo nace como cualquier otro de nosotros. Y toda la experiencia hasta su muerte es como cualquiera de la nuestra. Jesucristo experimenta un nacimiento natural como nuestro y también experimenta una muerte no natural como muchos han muerto, sino una muerte cruel. Pero lo que estamos viendo aquí es la experiencia de la muerte que toda carne ha de ¿qué? Morir. Toda carne. Gloria al Señor. Y nos muestra aquí también, y allí el centurión reconoció que verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. En su naturaleza humana, Cristo muere. Porque no puede morir la naturaleza divina, porque Dios no ha muerto, ¿cierto? Él es la vida. Él dijo: yo tengo el poder, ¿cierto?, para ponerla, para quitarla y volverla a ¿qué? A poner, dice la palabra del Señor. Nadie retenía su vida. Gloria al Señor. Y, amados hermanos, también Jesucristo es el primero, dice la palabra del Señor,
que es el primero, el primogénito entre todos nosotros. Y Jesucristo experimentó lo que toda la raza humana va a experimentar. Así como Él experimentó la muerte, Jesucristo experimentó la resurrección. Vamos allí, Mateo 17. Dice, en la transfiguración, Él habla a sus discípulos, verso 9, cuando descendieron del monte, Jesús le mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite ¿de qué? Los muertos. De entre los muertos. Jesucristo resucitó y se cumplió lo que le dijo a sus discípulos, que Él resucitaría de entre los muertos. Gloria al Señor. San Juan capítulo 2 versículo 22. San Juan 2, 22. Dice allí la escritura, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús ha resucitado. Gloria al Señor. Y para terminar, voy a ir a Hechos, capítulo 3, versículo 14. Mas vosotros negáis, Pedro en el discurso, mas vosotros negáis al santo y al justo y pediste que se diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Gloria al Señor. Entonces Jesucristo dijo que Él resucitaría y el Señor Jesucristo resucitó. Ahora, Él ha experimentado la muerte y la resurrección. Y toda una vida en su naturaleza humana, Jesucristo tiene toda la experiencia de la cual nosotros podamos experimentar en esta vida, viviendo en este cuerpo, mis amados hermanos. Así que lo que Jesucristo experimentaba en la resurrección, nosotros lo experimentaremos al final de los tiempos, cuando el Señor venga y los muertos en Cristo resuciten primero. Así es que tenemos nosotros la vida, en parte, esto es muy corto, la vida de nuestro Señor Jesucristo manifestándose en cuanto a su naturaleza humana y su naturaleza divina. Como en esta sola persona, en esta divinidad, existen dos naturalezas y el Señor nos ha manifestado y vemos algunos ejemplos, y esto es lo que se llama la unión hipostática de nuestro Señor Jesucristo, que en Él hay dos naturalezas, no dos hombres, sino dos naturalezas, una divina y una humana. Y mis amados hermanos, y el Señor asumió ese cuerpo, esa naturaleza humana, ¿para qué? Para poder hacer la voluntad del Padre. Y en esa naturaleza humana Él se sometió a la voluntad del Padre y también se sometió a los hombres, para darnos ejemplo y testimonio, ¿cierto? Nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Dios nos ha dado una naturaleza también gloriosa, divina, pero también, mis amados hermanos, por eso nos dice el Señor que mientras que no violen la palabra del Señor, debemos sujetarnos a los reyes, a los gobernantes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos ha dado testimonio. Siendo Dios, ¿cierto? Podía defenderse, podía hacer muchas acciones, pero no lo hizo, mis amados hermanos, porque en su cuerpo, en su humanidad de hombre, se sometió a la voluntad de Dios. Así es que nosotros, con esa naturaleza nueva que nos ha dado, su espíritu noble y recto, esa naturaleza divina que el Señor nos ha dado, amados hermanos, en ese nuevo nacimiento, Dios nos manda también que nos sometamos. No podemos decir, yo soy hijo de Dios,
cierto, soy un nacido de nuevo, no me voy a someter a muchas cosas. Por eso debemos pagar impuestos, debemos cumplir con las autoridades, con la ley, ¿cierto? Como hijos de Dios. Tenemos este ejemplo y este testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios nos deja ver que esto es muy importante para nosotros, porque Jesucristo, al tomar esa naturaleza humana, puede compadecerse también de nosotros. No solamente de esta manera nos libra del que tiene el imperio de la muerte y participa de toda nuestra naturaleza humana, pero sin pecado. Él de esa manera puede dolerse. Por eso la Escritura nos dice de esta manera, allá en 2 de Corintios, dice la Escritura que si nosotros somos atribulados es para ser consolados por el Señor, para que con esa consolación con que nosotros hemos sido consolados podamos consolar a otros. Yo creo que no hay una persona que lo pueda entender más a usted que aquella que ha pasado y ha vivido y ha sufrido lo que usted sufre, lo que a usted le duele, lo que usted siente. Ninguna persona puede entenderlo como aquella que ya lo vivió, y el que ya vivió todo lo que nos pasa a nosotros, Jesucristo. Así que Él nos entiende, Él nos consuela, Él nos fortalece, Él nos ayuda. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia de todos nosotros. Así que, hermano, ya tiene usted esa parte del Señor Jesucristo desarrollada, entendida, para que le ayude a usted en su vida, en su intimidad y en su oración con el Señor. Gloria a Dios. Y también nos deja ver en su humanidad que Él necesitó de quién? Del Padre. Oración, ayuno, fortaleza espiritual, buscarle, depender de Él. Sintió frío, hambre, sed, todo lo mismo que nosotros. Entonces, cuando oramos al Señor, Señor, yo sé que tú viviste, ya lo viviste lo que yo estoy viviendo, y yo sé que tú sabes lo que yo vivo, y poderoso eres tú para consolarme, para fortalecerme, para animarme y para ayudarme. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo por esta palabra que nos das en esta noche, Señor. Cada día el conocerte, Señor, cada día el acercarnos y profundizar en tu palabra, nos da, Señor, cada día la confianza y la esperanza gloriosa de poder saber todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Y el saber que en esa naturaleza humana, Señor, que tú tomaste, la cual te humillaste, haciéndote siervo, Señor, hasta la muerte y muerte de cruz, nos has dejado un legado y nos has mostrado tu amor y tu misericordia tan grande y tan profunda por nosotros. Amado Dios, en esa humanidad debiste someterte hasta la muerte y la muerte de cruz. Y nos ha mostrado en esta noche ese amor tan grande, Señor. Ese amor tan grande que lo ha vivido y lo ha soportado y lo ha sufrido desde el nacimiento hasta la cruz, Señor. Has participado de todo lo que nosotros participamos en esta vida como seres humanos y en esta naturaleza humana, Señor. Y lo has hecho para que tengamos confianza, para que tengamos esperanza, para que podamos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Porque hay uno que puede compadecerse de nosotros, porque ya lo vivió, porque ya lo experimentó, porque ya lo sufrió, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque en el cielo hay un testigo. Gracias porque en el cielo hay un testigo de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor. Alguien que se conduele, alguien que está a la diestra del trono de Dios Padre, intercediendo por nosotros, ayudándonos, animándonos, consolándonos, Señor, ayudándonos a vencer contra todas las aflicciones, las pruebas, las luchas, las dificultades, todo lo que humanamente podamos experimentar. Y tú has prometido que no nos sobreviene ninguna cosa que no sea humana, que juntamente con la prueba tú nos darás la salida. Concédenos, Señor, la fe, la gracia y acercarnos confiadamente a ese trono de esa gracia, porque la motivación es esa. Hubo alguien que ya lo vivió,
que puede consolarse, que puede condolerse de nosotros, que puede consolarnos, que puede ayudarnos, que puede levantarnos. Que nos dice: he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, amado Jesús, por tu obra inigualable, Señor, por tu obra asombrosa, bendito Rey. Concédenos profundizar, cavar más profundo, Señor, para que nuestra casa esté bien edificada sobre la roca, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, conocimiento, para que podamos amarte y conocerte más y más, Señor. Todo esto te lo pedimos en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Por tu Santo Espíritu te damos la gracia, Señor.